Mi nombre es Eric Díaz Soto, nací en la ciudad de Puerto Montt y tengo 42 años. Llegué a Santiago en el año 2000 por estudios, a estudiar masoterapia y desde ahí a la fecha me encuentro en esta ciudad. Podría ser santiaguino. 17 años tenía cuando llegué a esta ciudad. El llegar a Santiago fue un mundo diferente. Yo venía de región, bueno, nací en Puerto Montt, pero venía de Arica. Eh, Igual me vine por los estudios, quería tener mi carrera. Y, pero fue partir solo, tuve que empezar como a trabajar, a ver la forma del sustento y nada, aprendí mucho. He trabajado en muchas cosas gracias a esa avenida, he aprendido bastante en diferentes rubros. He trabajado desde cantar en las micros, vender en la calle, eh, como masoterapeuta, que es lo que estudié. Trabajé en un banco como ejecutivo de atención al cliente y ahora soy analista calidad-servicio. Y por supuesto en la música no la dejo desde que llegué a Santiago, bueno, desde antes siempre me ha acompañado y me ha dado muchas alegrías la música. A mí me gusta cantar de todo tipo de música, bueno, la que siempre he hecho es la música mexicana, me gusta el mariachi y actualmente igual cuando está la posibilidad trabajo en serenata, música tropical, trabajo con orquesta. Actualmente con Josie igual tenemos un dúo donde nos paseamos entre tropical, de acuerdo a las tendencias del momento, igual se hace reggaetón, eh, bachata hemos grabado también, hemos hecho todo un poquito para poder satisfacer los gustos de la gente. Mi diagnóstico visual es fibroplasia retrolental, también conocida como la ceguera del prematuro, yo nací a los 5 meses. No, yo no veo nada, soy ciego total, no distingo luz, sombra, nada. Alguna vez vi sí las luces, pero ya no veo la luz. Que me acuerde, o sea, me di cuenta en realidad cuando un tiempo vivía solo y nada, se me quedaban prendidas las luces, los vecinos así como, vecinos, no sé, lleva una semana su luz prendida, no sé, algo así. Ahí me di cuenta que ya no veía, porque uno igual, creo que uno asume que ya no veo. Entonces uno siempre dice, no, sí, la veo, no sé qué. Mis sueños son, yo creo que uno como ciego, no sé. La verdad que uno sueña como con las voces, escuchando. O sea, tú dices, no, estoy ahí porque te imagináis, no sé, sentado en algún lado o eso. Pero viendo, o cuando uno dice, o me pasa a mí, yo veo, o yo te vi en mis sueños, es como, no sé, pues te escuché, me imaginé tu voz, no sé, algo así. Es como difícil en realidad, no. La verdad que para el tema visual yo soy como súper, como que poco me complico en eso, así como que, igual que el tema de los colores, la verdad que no. O sea, yo sé que existen los colores y todo, pero no me muero por, eso es blanco, ¿cómo es el blanco? Porque es como, el blanco es como la leche, y como es la leche. El rojo es como el fuego, y la verdad que yo toco el fuego y me quemo, y me duele, así que no quería experimentar más. Es como eso, como siento que no tiene como una explicación, pues, o sea, los colores son, ¿no? Es como eso. Entonces hay que saber que quizá el rojo combina con el negro, que el blanco es un color que combina con todo tipo de ropa, pero como que entenderlo es como, no sé. Si pudiera ver, la verdad que no sé, o sea, no, como mencionaba anteriormente, el tema visual no, como que no me mata, pero obvio sería, no sé, como que mis hijos, mi señora, eh, no sé, así como ver. Yo creo que todo en realidad, como no, nunca he visto, no tengo algo, me gustaría saber cómo es todo, pero igual a la vez puede ser como que, igual me asusta un poco porque, no sé, hablamos a veces con mi señora, que me ha explicado muchas cosas que, que yo a mi edad no entendía, como, no sé, saber que un perro es café, así, a mí de verdad me llamó la atención. Yo pensé que todos eran como color piel, porque nunca me he preocupado de eso, la verdad que prefiero gastar mi mente en otras cosas. Tengo tres hijos, Felipe, 22, Antonia, 10, y el Conchito, Eric Alberto, que va para el año. Antonia tiene problema visual, ella tiene retinoblastoma, fue nucleada de un ojito, pero el otro ojo ve bien, está siendo tratada así actualmente. Retinoblastoma. Sí, mi ceguera, bueno, se dice que así, bueno, estuve mucho tiempo en el incubador y por eso se generó. Y mi hija, ella tiene el retinoblastoma. Yo estudié en Colegio de Ciegos en Valdivia, en la escuela Sullivan, en Arica también estuve en Crisolvi y paradójicamente en Santiago estudié en Helen Keller, ahí la carrera de masoterapia que se brindaba pero a nivel superior.
Pero sí mi educación desde séptimo a cuarto medio fue en colegio regular. Sí, leo braille. El braille es bueno, pero la verdad que yo soy flojo para leer. Yo sé, o sea, estudié con braille, saqué mi carrera, todo. Todavía lo ocupo en el banco para algunas anotaciones, pero mil veces prefiero leer, no sé, con un lector de pantalla, más rápido y entiendo más, no sé, me gusta más lo auditivo. Me oriento en el espacio a través del sonido, no sé, por ejemplo, cuando camino en la calle, por el ruido, por los espacios cerrados, por el rebote quizás en las murallas. O sea, yo creo que el oído, por el tema de la música, yo creo que eso es lo que exploto más, el tacto igual, pero al fin y al cabo yo siento que todas las personas ciegas, la diferencia con las personas normovisuales es que uno ocupa más los sentidos que los normovisuales, porque la visión suple el, no sé, 70-80% de todos los sentidos. Considero que si ocupáramos todos los sentidos, seríamos unas máquinas.